Bueno, muy bien, entonces, bienvenidos a En Consulta Virtual, Psicología sin filtro por Giselle Latorre. Hoy vamos a hablar de algo que probablemente muchísimas personas están viviendo, pero casi nadie se anima a decir en voz alta. Voy a contar la finalidad nuevamente del espacio. Acuérdense que este espacio es justamente para que podamos hacer una consulta virtual con la psicóloga de YouTube, o sea, conmigo, con la psicóloga Giselle, conmigo, cualquier tema que quieran tratar, lo pueden dejar en comentarios, lo pueden dejar en el chat y lo vamos a trabajar, lo vamos a tratar. La idea de este espacio es que yo les voy a ir contando un caso clínico para que lo analicemos, lo pensemos, miremos si de pronto nos sentimos identificados con algo de lo que estoy contando. Estos casos clínicos son reales, solamente se cambia la información, o yo no les voy a decir el nombre de la persona, justo para salvaguardar esa identidad, salvaguardar esa confidencialidad. Y bueno, así que más que invitados, por favor, a comentar en el chat, levantar la manito, cualquier cosa que me quieran decir. Hola Miriam, bienvenida a En Consulta Virtual con Giselle Latorre, la psicóloga. Muy bien, entonces, este caso es muy controversial porque siento que muchas personas lo están viviendo y nadie se anima a hablar en voz alta de este tipo de casos. Hola, despertando a la verdad, hola Consuelo, hola, bienvenidos, las personas que se van uniendo, acuérdense de dar tap, unos me gusta, que eso me ayuda muchísimo, muchísimas gracias. Muy bien, entonces, hoy quiero hablarles de lo que es la ansiedad financiera, pero no de la ansiedad financiera típica, sino que no, o sea, no vamos a hablar solamente de deudas. Vamos a hablar de algo mucho más profundo, de procesos psicológicos, que es la necesidad psicológica de aparentar cierta estabilidad, incluso cuando emocionalmente y económicamente la persona se está desintegrando por dentro, rompiendo por dentro. Muchísimas gracias por los tap, bienvenidos a En Consulta Virtual. Y honestamente creo que este caso representa muchísimo lo que está pasando hoy en Colombia y en muchos países tercermundistas, eh, porque vivimos en una época donde las personas salen, viajan, subimos historias, cambian el celular, compran ropa, aparentamos progreso en las redes sociales. ¿Quién va a tener una red social y va a subir algo malo siempre o todo el tiempo malo? La red social se muestra lo bonito, ¿cierto? Y ese progreso que se va mostrando, esa evolución digital que yo voy construyendo, porque en sí acuérdense que cada vez que manejamos redes sociales son, en sí es una identidad digital que yo estoy empezando a manejar. Por más de que esa persona muestre evolución en esa identidad digital, por dentro puede ser que esté viviendo una ansiedad constante. Por eso nosotros nunca sabemos realmente lo que le está pasando al otro. Acuérdense. Hola Javier, bienvenido al live en terapia virtual, en consulta virtual. Entonces, uno nunca sabe lo que está viviendo la persona por dentro y nosotros lo único que vemos es como el éxito o ese tipo de progreso que muestran de cambiar celular, comprar cosas, irse de viaje, salir con amigos, todo lo que sabemos que obviamente cuesta dinero, ¿no? Acá hay una realidad. Muchísimas gracias por los taps que me ayudan muchísimo. Hola a las personas que se están conectando. Hay una realidad hoy en día en donde para tener cierta estabilidad, digamos, mostrarse socialmente, mostrar que salís, mostrar que viajás, hay que invertir dinero. Perfecto, eso es clarísimo. Este caso fue exactamente eso, es ansiedad económica, es una paciente de 27 años, ella vivía en Medellín, trabajaba en ventas, imagínate, o sea, bueno, acá ya hay datos interesantes que la idea es que entre todos empecemos a analizar, ustedes también vayan pensando, bueno, la paciente tiene 27 años, trabaja en ventas, vive en Medellín, es muy activa en redes sociales, siempre impecable, siempre bien arreglada, siempre bien. La típica persona que ves en Instagram y pensás, le está yendo increíble. O sea, está muy bien, está progresando, es una persona que está creciendo. Hola Vladimir, bienvenido al live.
en consulta virtual con la psicóloga que soy yo, Giselle Latorre. Pero la realidad, cuando vos veías a esta persona y decías, bueno, está yendo increíble, la realidad era distinta, la realidad por dentro era diferente. Debía plata, debía muchísima plata, estaba muy endeudada la paciente. Debía plata de tarjetas, de préstamos, debía plata a los familiares, incluso a aplicaciones de crédito que te prestan plata rápido, también estaba con esas aplicaciones. Y lo más fuerte es que ella seguía gastando igual para aparentar ese modelo de vida ideal, ¿cierto? Entonces la paciente muchas veces hacía un préstamo para pagar otros préstamos e iba cubriendo baches y eso claramente empezó a afectarla porque llegó a consulta. Entonces, ahora quiero preguntarles algo, que por favor me escriban en el chat y sean honestos. ¿Cuántas personas hoy sienten presión por aparentar que les va mejor de lo que realmente les va? ¿A ustedes de pronto les ha pasado que sienten presión por decir, sí, todo está bien, me está yendo bien, pero la realidad en el trasfondo, que solamente lo conoce cada uno, no te está yendo tan bien y estás aparentando solo en redes sociales? Si eso te está pasando, me lo puedes dejar acá en el chat, porque ojo, esto no es solamente un problema económico que no te esté yendo tan bien, sino que muchas veces es un problema más emocional. Y eso cambia completamente la perspectiva desde la que vamos a analizar este caso clínico. Entonces, cuando se elabora el motivo de consulta, cuando llega la paciente, la primera vez que llegó, llega completamente acelerada. Sabemos que es una mujer que vive en Medellín, que tiene 27 años y que trabaja en ventas. Entonces ella, bueno, se sienta, se acomoda frente a la cámara, porque acuerden que yo hago consultas virtuales, hago telepsicología. Entonces ella se sienta, lo primero que hace es mirar el celular, responde unos mensajes y suspira. Y me dice, yo creo que tengo un problema. Y después agrega, no puedo dejar de gastar. Y quiero que presten atención a esto, porque no dijo, no puedo ahorrar, no dijo, no puedo generar ingresos, dijo, no puedo dejar de gastar. Entonces le pregunté, ¿qué sentís antes de comprar? Y ella me respondió algo muy importante, que es ansiedad, muchísima ansiedad, con una desesperación, y cuando compro siento alivio. ¿Alguna vez les pasó que sienten ansiedad cuando empiezan a ver cositas en estas plataformas, que no las voy a nombrar para no hacerles publicidad, pero las conocemos todos, y que vos pedís, en una semana te llega, hay cosas muy baratas, sienten ansiedad, se ponen a mirar carritos o sea, productos, y empiezan a agregar cosas al carrito y nunca lo compran? ¿Eso les ha pasado? Si eso les pasó, por favor me lo dejan en comentarios, me van contando si ustedes también sienten ese tipo de ansiedad de gastar. Entonces ella dice, siento muchísima ansiedad, como una especie de desesperación, y cuando compro siento alivio. Y acá hay que entender algo, ¿no? Muchas personas no compran solamente porque quieren las cosas, sino que compran para regular emociones. Y acá les voy a hacer un asterisco. Acuérdense que esto es psicología sin filtro. Una de las razones por las cuales se crea la psicología, porque la psicología tiene un nacimiento tripartito, o sea, nacen 3 partes del mundo a la vez. Uno de esos lugares es Estados Unidos, y adivinen para qué se crea la psicología. La psicología en cierto punto nace porque dicen, bueno, necesitamos que la gente consuma más, necesitamos que la gente compre más. ¿Cómo vamos a ir directamente a atacar la psicología del consumidor? Y por eso se empieza a crear la ciencia de la psicología en ese punto, en ese primer mundo, en ese momento del nacimiento de la psicología. Entonces, acá estamos hablando de ansiedad de consumo, o sea, ansiedad sobre comprar. Entonces, estamos hablando de ciertos sistemas, estas plataformas que les nombro, que son muy conocidas, que uno puede agregar muchas cosas muy fácil y muy barato, y a la semana les llega, que no son de acá, de Colombia, sino que son de afuera, de otro lado. Entonces, muchas personas no compran solamente porque quieren las cosas, sino porque en cierto punto ese sistema está diseñado para que usted vaya y compre, para que usted mire, para que usted llene un carrito, y ese sistema vuelve y le manda un mensaje, vuelve y le dice el carrito tiene un descuento.
Entonces muchas personas hoy no compran porque lo necesitan o porque lo quieren, sino que compran para regular emociones. Porque esto, el poder del dinero, el poder de la compra, lo que hace es sentir control. Lo que te hace es sentir validación. Lo que te hace es internamente segregar dopamina. Compran a veces para llenar vacíos emocionales también. La típica que ustedes seguramente han visto en las películas cuando una mujer tiene una especie de aflicción, rompimiento amoroso, etcétera, se va de compras. Eso no está en las películas porque sí. Acuérdense que vivimos en un sistema capitalista. Hola Víctor, bienvenido. Gracias por los tap. Y ese sistema capitalista está diseñado justamente para hacernos consumidores. ¿Qué pasa hoy? Que gracias a este tipo de espacios, a este tipo de reflexiones, podemos ser prosumidores. Un prosumidor es una persona que es consciente de lo que está comprando. Y cada vez hay más prosumidores en el mercado, cada vez somos más conscientes de lo que compramos, de lo que consumimos, de dónde viene, qué contiene. Y es importantísimo que seamos prosumidores en todo momento. Volvamos al caso clínico. Entonces, lo que hace este tipo de sistemas es que vivamos hiperestimulados. Entonces, todo el tiempo vemos la gente viajando, la gente creciendo, la gente comprando, mostrando éxitos, mostrando cuerpos, ¿no? Como, bueno, ese cuerpo hegemónico en cierto punto que se muestra de este lado del mundo, con una delgadez extrema, etcétera, curvas, etcétera. Y mostrando gente con vidas perfectas. Entonces el cerebro empieza a sentir, yo también debería verme así. El cerebro empieza a comparar lo que estás viendo en el celular, lo que estás viendo en historias, lo que estás viendo en Reel. De una se arma un sistema de comparación dentro de nuestra mente, algo que ni siquiera somos conscientes, es un mecanismo automático. Entonces empezamos a hablar con la paciente de cómo eran sus días. Y honestamente acá el caso empieza a ponerse muy fuerte porque ella me dice, yo abría Instagram apenas me despertaba. O sea, ni siquiera se levantaba de la cama y agarraba el celular y se ponía a mirar Instagram. ¿Eso a ustedes les pasa hoy? Si les pasa, por favor, me cuentan acá en el chat. Doris, bienvenida, contanos. Apenas abrís los ojos, agarrás el celular para mirar Instagram sin levantarte. Bueno, y la paciente automáticamente agarraba Instagram, empezaba a sentir ansiedad y sentía que estaba quedando atrás. Como si, bueno, la vida de todos evoluciona y la mía no. O sea, todos veo que progresan, montan cosas en redes sociales, pero yo sigo trabajando en ventas, yo sigo esforzándome por cubrir todas esas deudas que tengo, me decía la paciente. Entonces quiero que piensen esto. ¿Qué tan agotador debe ser despertarse sintiendo que nunca sos suficiente, que no tenés lo suficiente? Y todos los días repetir el mismo sentimiento y el mismo pensamiento. ¿Qué tan agotador debe ser? No es suficientemente el éxito, no es suficiente la figura, no es suficientemente productivo, no es suficientemente interesante. Acá aparece algo importante a nivel psicológico, que es la comparación constante, lo que hablábamos recién de la comparación, porque las redes sociales hoy no solo muestran una vida, muestran un estándar, algo a lo que tenemos que supuestamente aspirar. Y muchísimas personas viven intentando alcanzar esos estándares que muchas veces son imposibles. Entonces allá empieza bueno, entonces la paciente me empieza a contar que salía aunque no tuviera dinero, que compraba ropa que no necesitaba, que pagaba cuotas que no podía sostener y que subía historias cuando estaba destruida emocionalmente. O sea, simplemente poner la carita bonita para la historia para después sentirse destrozada por dentro. ¿A ustedes les da algo de lógica a eso? Porque es interesante la respuesta que me pueden dar, porque no se trata de lógico, porque el cerebro no es lógico. Honestamente creo que mucha gente hoy vive así, agotada, ansiosa, sobreendeudada, pero intentan verse bien.
Eso es un error muy común en donde uno normaliza el sentirse mal. Cuando normalizamos sentirnos mal, el cerebro, nuestra cognición, nuestros pensamientos empiezan a adaptar, a decir, bueno, yo tengo que sobrevivir en este ambiente. Entonces, si normalizamos sentirnos mal y el cerebro se adapta y no hacemos nada por eso, podemos estar en supervivencia mucho tiempo. Y en supervivencia no significa estar en el programa de supervivencia donde no tenés nada, significa donde el cerebro tiene una exigencia cognitiva tan grande que tiene que estar en ese modo porque si no, no puede con su realidad. Quiero preguntarles, y que sean honestos, ¿ustedes creen que hoy las redes sociales están enfermando o están cambiando la percepción del éxito? Por favor, me lo dejan en comentarios. Deina, bienvenido. Muchísimas gracias por los tap. Porque hoy pareciera que todo el mundo factura, viaja, emprende, tiene un cuerpo perfecto, tiene una pareja perfecta, tiene estabilidad, es emocionalmente estable, porque nosotros no vamos a ver cuando la persona se sonsaca en redes sociales, sino que vamos a ver siempre feliz, siempre empático, siempre contemplativo, siempre bien. Y la realidad no es así, la realidad no es esa, no todo el tiempo estamos igual. La realidad es que muchísima gente está viviendo hoy con una ansiedad silenciosa y eso no se sube a historias. Y esto no lo dice solamente la psicóloga de YouTube, o sea, yo, Giselle Latorre, sino que también lo dicen la Organización Mundial de la Salud. Una de las principales enfermedades de este siglo es la ansiedad y la depresión. Y, por supuesto, el estrés. Bueno, entonces, una parte con la paciente de la consulta que honestamente me pareció muy representativa de esta generación, porque en un momento ella me dice, yo ya no sé si realmente quiero las cosas o si las quiero porque veo que todas las tienen. Y quiero que piensen profundamente en esto. ¿Por qué hoy muchísimas personas no están construyendo deseos propios? No es algo que vos deseas porque tú lo deseas, porque vos mismo lo deseaste, sino que es algo que viste que otro quiere o que otro tiene y lo deseaste por eso. Esto es una reflexión muy profunda que parece muy básica, muy banal, pero usted había llegado a esa reflexión en su mente sola. Porque muchísimas personas no están construyendo deseos propios, están reaccionando constantemente a estímulos externos. El cerebro hoy vive hiperestimulado, ¿cierto? Ropa, cuerpos, viaje, negocio, rutinas, autos, resultados, ser exitoso, tener dinero, construir empresa, tener una pareja estable. Y cognitivamente eso genera una sobrecarga comparativa porque el cerebro humano naturalmente se compara. Esto no es nuevo, lo nuevo es que hoy se compara cientos de veces al día. O sea, ¿cuántas veces permaneces en el celular mirando TikTok, mirando YouTube, mirando Instagram, mirando Facebook? ¿Cuánto tiempo al día estamos haciendo eso? Porque cada vez que estamos haciendo eso y empezamos a ver contenido de otras personas, en cierto punto también nos estamos comparando con esas personas. Entonces, eso hace una sobrecarga comparativa porque el cerebro humano naturalmente compara, eso no es nada nuevo. Lo nuevo es que nos comparamos muchísimas veces más de lo que pasaba anteriormente que no estaban las redes sociales. Y quiero traerles un dato muy interesante sobre la psicología cognitiva. Hola, Cota, bienvenida al vivo. Muchas veces sobre la psicología cognitiva les iba a decir, sí, que el cerebro no interpreta las redes sociales como un contenido, sino que muchas veces lo interpreta como una referencia social. O sea, las redes sociales como una referencia social, o sea, cómo deberías verte, cómo deberías producirte, cómo deberías tener ciertas cosas, cómo debería verse tu vida. Entonces, si una persona ya tiene inseguridades, ya tiene tipos de personalidad definidos, inseguro, con un carácter determinado, las redes sociales no están creando el problema, pero sí, si no las sabemos manejar, los puede potenciar.
Y acá les hago un asterisco, acuérdense que esto es psicología sin filtro. Yo soy especialista en tecnologías positivas, o sea, en tecnologías que generan bienestar, que dan bienestar. No estoy en contra de la tecnología para nada y la utilizo a mi favor, como por ejemplo este tipo de espacios que puedo abrir para ustedes, en donde podemos entre todos hacer reflexiones profundas, generar un rato una charla, mirar una consulta con una profesional, una psicóloga, que en este caso soy yo siempre, y bueno, y validar realmente si qué está pasando, si yo estoy necesitando una ayuda extra o si también lo puedo manejar. ¿Por qué? Porque acá hay algo importante que quiero decirles, que ustedes vayan a una consulta con una psicóloga, que entren acá y dejen un tema en el chat. Eso no significa que tengan una patología. Acuérdense que no es bueno patologizar todos los pacientes, es decir, no todos necesariamente tienen un trastorno, tienen un problema. Sí que puede ser que estén atravesando un momento de la vida complejo, que necesiten por ahí una ayuda externa para poder superarlo, pero eso no significa que no son capaces de construir sus herramientas y no significa que tengan una patología. Eso es importantísimo porque sé que lamentablemente muchos colegas sí patologizan y a propósito, entonces siempre cuidado con eso. Inclusive, les cuento, de este lado del mundo, en Latinoamérica, nosotros los psicólogos tenemos que poner siempre un diagnóstico, ¿cierto? Y para ese diagnóstico utilizamos un manual. Ese manual lo da la Organización Mundial de la Salud, el CIE 10. Vamos ahora por el CIE 10. Entonces, dentro de ese manual de la salud hay diferentes tipos de códigos que se identifican con letras y los códigos F, por ejemplo, son patologías, pero los códigos Z son situaciones de la vida que nos toca vivir a todos y que no necesariamente es un trastorno, una patología, una enfermedad, y que usted pueda acudir al psicólogo y tener un diagnóstico Z sin ningún problema. Porque tiene discusiones con tal persona, porque está atravesando un duelo, que no necesariamente tiene que ser una depresión, etcétera, ¿no? Bueno, ahí les dejo ese asterisco grande para que ustedes también vayan conociendo un poquito sobre la ciencia de la psicología, porque hay muchas personas que no se dan el espacio para poder conocer qué pasa ahí, qué pasa en consulta, qué hay detrás de. Entonces, si la persona ya tiene inseguridades, las redes sociales no crean el problema, pero sí lo potencian, lo amplifican. Y ahora les pregunto, ¿no sienten que hoy es muy difícil sentirse suficiente? Esta pregunta es súper válida porque voy a poner el rol de la mujer, sobre todo en Latinoamérica y en específico en Colombia, todavía hay esa exigencia de parte de la sociedad en donde la mujer tiene que ser madre, tiene que ser, por supuesto, trabajar, tiene que tener la casa, tiene que tener la ropa, tiene que tener, no sé, el marido, la buena, tiene que tener una vida social, tiene que tener un montón de esferas alineadas, tiene que hacer ejercicio. Imagínense una vida en donde tu mente constantemente esté exigiéndote demasiado. Entonces, sí, yo esta pregunta se las hago porque se las voy a contestar yo también, ¿no? Cada uno contesta lo que quiere y todo es válido. Me dan un segundo, creo que voy a tener que hacer un proceso de pausa de live. Me dan un segundo. Por acá también vamos a hacer una pausita. Me dan un segundito, por favor.
que uno puede, esta es la gracia de los live, ¿no? También que uno puede hacer lo que necesita hacer y ver que en los live pasan cosas, ¿no? Es la vida normal, es la vida real. Entonces, el que te muestra un live, que todo está bien, que no pasa nada, que no, es todo rearmado, o sea, de espontaneidad cero. Así que ya saben, acá en la psicóloga de YouTube sí hay mucha espontaneidad porque de ahí salen las cosas buenas. Bueno, ay, muchísimas gracias. Hola, Alan, bienvenido. Los invito a dar tap tap. Muchísimas gracias por los regalos. Me ayudan muchísimo. Bueno, entonces vamos a volver al caso clínico. Ella me decía que cuando compraba sentía emoción, adrenalina, como si un momento de la vida mejorara, ¿cierto? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que el sistema cognitivo empieza a asociar malestar, compra, alivio. Cada vez que esto se repite, la conducta se fortalece. Y neurocognitivamente sabemos que las sinapsis, o sea, las conexiones neuronales son como caminos. Cada vez que recorremos ese camino se hace más profundo, se hace más rápido, se hace más automático. Entonces, en este caso, el camino es malestar, comprar alivio. Por eso, ese sistema se fortaleció y se fortaleció y se fortaleció mucho tiempo, muchas veces, y cada vez que eso se repetía, la conducta seguía fortaleciendo. Entonces, por eso muchas personas compran cuando están ansiosas, están tristes, se sienten vacías, se sienten insuficientes o sienten que están perdiendo el control, porque acuérdense que comprar tiene que ver con dinero y el dinero tiene que ver con el poder. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿por qué la compra genera ilusión momentánea de bienestar? Estamos empezando a encontrar en el caso clínico esto, ¿no? Bueno, ¿cuál es la razón por la cual generamos bienestar? Esa ilusión momentánea de comprar era este sistema que se repetía y se repetía de malestar, compra, alivio. Y ojo con esto porque es momentáneo, porque después aparece culpa de por qué gasté más y tengo un montón de deudas, no tengo para comer algo, después aparece la ansiedad, después aparece la preocupación, después aparece el arrepentimiento y el ciclo vuelve a empezar. Y honestamente creo que muchísima gente está viviendo atrapada en microdosis constantes de dopamina, de este tipo de consumo de compra, tanto con la compra como con el scroll de TikTok, de Instagram, como lo de los likes, como la validación, la recompensa rápida, pero cada vez menos sensaciones reales de satisfacción. Y acá llega una de las partes más duras del caso, porque un día ella me dice, Giselle, yo le tengo miedo a revisar la cuenta bancaria. Me da ansiedad abrir la aplicación porque ya sé que voy a sentir culpa. Y ojo con esto, porque cuando una persona empieza a evitar mirar su realidad económica, muchas veces hay una carga emocional muy fuerte asociada. Vergüenza, fracaso, culpa, vuelve el tema de la comparación y esto empieza a afectar absolutamente todas las otras esferas. El dormir bien, el sueño, que es una de las actividades más importantes y reparadoras que tenemos que tener bien alineadas, las relaciones, si yo estoy de buen humor o no, para poder relacionarme con el otro, ya sea pareja, amigos, familia. Mi autoestima también se llega a lastimar cuando económicamente me pasa ese ciclo de recompensa, mi estado de ánimo y mi concentración. Entonces les pregunto, ¿qué sienten ustedes cuando compran? Si quieren me lo van escribiendo en el chat. Hola López, bienvenida al vivo o bienvenido al vivo. Ella, cuando yo le pregunté qué sientes cuando compras, me dice, por unos minutos siento que mi vida está mejor. Entonces ahí entendemos que muchas veces el problema no es la compra, el problema es el alivio emocional que la compra genera. Porque el cerebro aprende, estoy mal, compro, me siento mejor. Ese círculo que nuevamente, ese caminito que se vuelve a reforzar. Y así empieza el circuito psicológico peligroso.
Ansiedad, compra, alivio. Culpa, más ansiedad, más compra. Y sin darme cuenta, la persona empieza a depender emocionalmente del consumo, de comprar cosas que por ahí ni siquiera necesita. Hubo en un momento en la consulta, en una de las consultas donde aparece algo fuerte, porque ella me dice, yo siento que todo el mundo está avanzando menos yo. Y honestamente creo que esa frase resume la ansiedad moderna de muchísima gente, la sensación constante de me estoy quedando atrás, de tengo menos que el otro, soy menos profesional, tengo menos físico, tengo menos vida social. Quiero que observen algo importantísimo en lo que estoy diciendo, que es que la ansiedad muchas veces no aparece solamente por el presente, aparece por comparar dentro de mi mente algo del futuro o algo que yo siento, me impusieron, creo que debería ser de otra forma. Entonces, lo voy a poner un poco más en palabras que se entienda. Hoy, cuando las personas cumplen aproximadamente una franja de 30 años, son muy diferentes a las personas de hace unos años atrás. ¿Por qué? Porque las personas que tenían 30 años ya tenían un montón de hijos, ya tenían casa, tenían una profesión estable, un empleo estable. Y se supone que a los 30 años ya eras adulto y tenías que tener la mayor parte resuelta. Pero resulta que hoy las personas de 30 años, por ahí no tienen estabilidad, por ahí apenas están terminando los estudios, por ahí eligieron no ser padres y no tienen hijos, y eso también está bien. No podemos compararnos con las vidas ajenas, no podemos compararnos con las historias ajenas. Tu camino es tu camino, tu vida es tu vida, y tú eliges cómo quieres caminarla, cómo quieres formarla y cómo quieres proyectarla. Lo importante es que sepas dónde estás parado, el objetivo o los objetivos a los cuales apuntas y que empieces a trabajar en eso. Porque cuando aparece esta ansiedad de consumo y esta ansiedad de comparación, aparece la persona pensando todos avanzan, todos crecen, todos logran y yo no. Y cognitivamente eso genera una distorsión con la realidad, una distorsión fuerte, una generalización, una catastrofización, una desvalorización, un filtro negativo. Yo sé que algunas palabras que voy diciendo son un poco complejas, que por ahí no las escucharon, pero de a poquito quiero ir mezclándolos en estos temas, ¿no? En este tipo de... Perdón, estoy leyendo algo de TikTok. Me tirás frases en el live, TikTok. TikTok, tranquilízate que estoy ahora con mis seguidores. Bueno, entonces ese tipo de léxico tan complejo es propio de justamente mi enfoque. Es para que entiendan que los psicólogos no dicen como, bueno, sí, se siente mal. No, hay un montón de léxico y trabajo y teoría detrás para entender los patrones mentales, porque en sí lo que se hace en terapia, lo que se hace en consulta es entender cómo estamos pensando, de qué forma está mi mente interpretando la realidad para poder tomar cartas sobre el asunto, ¿no? Para poder empezar a trabajar sobre eso. Entonces, esto hace que la persona ya no mire objetivamente, o sea, esta distorsión cognitiva, sino que lo mira desde la influencia y eso lo que hace es destruir el autoestima, básicamente. Hay un agotamiento en sostener una imagen que no es. Hubo otra parte de otra consulta que me impactó muchísimo, porque ella me dice, yo estoy cansada de verme bien. Quiero que piensen profundamente en el aspecto psicológico de esta frase, yo estoy cansada de verme bien. Porque hay personas que literalmente viven actuando estabilidad, actuando tranquilidad, actuando éxito, actuando felicidad.
mientras por dentro viven agotados. Y sostener emocionalmente un personaje consume muchísima energía mental, porque la persona siente que no puede mostrarse vulnerable. Entonces empieza a esconder ansiedad, problemas económicos, tristeza, miedos, es lo que les decía recién del live. El live no es perfecto. En el live pueden haber interrupciones, en el live pueden haber situaciones y es por eso que es un live, es un vivo, porque estamos vivos, porque todo el tiempo en la vida pasa algo y decir, ay, no, no, acá no pasa nada, no, 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 no. El live es perfecto, yo hago... No, es falso, no siempre estamos bien, no todos perfectos, somos imperfectos y tu imperfección y tu imperfección y mi imperfección hacen que seamos únicos. Y acuérdense que todo se puede trabajar, todo se puede mejorar, nunca es tarde para empezar. Entonces, por eso, por ahí, hoy llegaron a este live en consulta virtual. Si tienen algún tema que quieran que tratemos, algún caso clínico, algo que sienten que les esté pasando o que les pase a alguien, ustedes quisieran saber qué pasa, por favor, me lo dejan en el chat, me lo dejan escrito en comentarios. Bueno, entonces esto hace que muchas veces termines sintiéndote solo o sola, incluso rodeada de gente o rodeado de gente, porque nadie conoce realmente cómo estás. O sea, el único o la única que conoce tu situación sos vos, y hay personas que están alrededor tuyo, pero te ven bien. Quiero decirte algo importante, hay personas que no están cansadas de trabajar, están cansadas de sostener una imagen que ya no pueden mantener, de sostener una imagen que no es real. Bueno, y acá empieza a cambiar un poquito el caso, porque cuando llega una persona a consulta, no es lineal. O sea, no vamos a hablar lineal, no es como, bueno, nací en tal fecha, me crié, me desarrollé. No, llegas a consulta, empezás a hablar cosas, empezás a interpretar cosas y empezás a conectar cosas. Y no siempre es como, bueno, A, B y C, no, a veces es A, Z, W, P, O, si me entienden, no es lineal. Entonces, llega una sesión donde me dice, yo le pregunto, ¿qué significa para vos verte exitosa? Y ella se queda callada, súper callada, y después dice algo fuertísimo. Dice, que nadie note que estoy mal. Y ahí entendemos que el problema nunca fue solamente el dinero, la plata, las deudas. El problema es sostener una identidad que no es real, el problema es sostener una imagen, porque hoy muchísimas personas sienten que no pueden mostrarse vulnerable, que no pueden mostrar los errores, entonces compensan, empiezan a compensar con consumo, con apariencia, con productividad, con validación extrema, con salir de compras. Y quiero decirles algo importante, hay personas que no están comprando ropa, están comprando autoestima momentánea. ¿Qué estás comprando realmente atrás de esa blusa, atrás de ese pantalón? Y eso psicológicamente es distinto. Por eso cada sesión el caso se vuelve más complejo con la paciente porque cada sesión aparecen indicios nuevos. Y fíjense que el problema no fue comprar, endeudarse, tener por ahí una ansiedad social en cierto punto, tener problemas de autoestima. El problema venía mucho más de un proceso psicológico más profundo, de un trasfondo más grueso, que obviamente, y esto se los digo por si van a ir a consulta, a terapia, por si quieren empezar terapia conmigo, no se trabaja una vez, dos veces, tres veces, se tiene que trabajar un poquito más, se tiene que trabajar a través de un diagnóstico y un establecimiento de objetivos, metas. Hasta conmigo planificamos las sesiones, o sea, vamos haciendo una planificación de la terapia, que generalmente son 20, 25 sesiones, depende cada persona, depende, por supuesto, el diagnóstico, dependen los factores, pero más o menos en general es eso, y ya vamos, todas las sesiones están planificadas dependiendo del diagnóstico, y vamos hablando con la persona, bueno, sí, ¿te parece que agregamos más sesiones? ¿Te parece que no? ¿Cómo vas con esto? Porque de eso se trata, trabajar en terapia, trabajar en consulta. Entonces, acá lo más brutal que quiero decirte es
la presión brutal de verse exitoso, exitosa. Vemos gente endeudándose para ir a un concierto, para cambiar el iPhone, para ir a viajes, para mostrar un estilo de vida, para mostrarlo en redes. Vemos gente endeudándose para ciertos círculos sociales, para aparentar estabilidad. Y ojo, no estoy diciendo que disfrutar esté mal. Por supuesto, usted se puede endeudar para irse a ese viajecito que tanto soñó. Eso no está mal. Estoy diciendo que muchas personas empiezan a construir su valor personal alrededor de cómo se ven frente a los demás. Porque cuando la identidad depende de la validación extrema, la ansiedad nunca termina. Nunca es suficiente, siempre falta algo, más plata, más cuerpo, más estatus, más aprobación. El cerebro entra en carrera interminable. Y acuérdense que la paciente, la profesión era, porque todo esto se va hilando, se va hilando, se va hilando. Yo quiero que ustedes empiecen a pensar también como un profesional de psicología. ¿Qué haría un profesional de psicología? ¿Por qué el profesional me pregunta esto? La paciente trabajaba en ventas, ¿se acuerdan? Y en ventas hay algo que sucede y que también nunca es suficiente. Siempre necesitas una venta más, una venta más, una venta más, no que a comisión, no que me están exigiendo de la empresa, que si no vendo hoy me echan, que... Y eso es una presión y una ansiedad fuertísima que a mi paciente, en este caso que les estoy contando, se le sumaba, ¿no? Con la ansiedad de consumir, con ese ciclo que se repetía, cognitivo del cual hablamos, más toda esa presión social de verse bien. Entonces, acá viene una de las frases más fuertes de una de las consultas que fue, yo ya ni compro porque me guste. ¿Ven la evolución en las frases que les voy diciendo, cierto? Vamos pensando en esa evolución también. Compro para no sentirme menos. Y honestamente, cuando dijo eso, creo que resumió el problema psicológicamente de mucha gente hoy, porque vivimos en una época donde constantemente sentimos que tenemos que demostrar algo, demostrar que avanzamos, que podemos, que validamos, que estamos bien, y eso genera agotamiento psicológico virtual. Por acá me están contando un caso, ya lo vamos a leer antes de la reflexión final. Muy bien, vamos a leer. Dice, estuve durante un año con una persona con 2 hijos. El hijo vive con el papá y la niña con su mamá. Juntos. Después de un año, ella decide regresar con el papá de sus hijos. Porque si un hijo está mal, y ella dice que su hijo la necesita. Entiendo, entonces, es una persona que tiene hijos, una mujer que tiene hijos, y esa mujer decide no estar más con el padre biológico de sus hijos, sino que se decide poner con una persona en pareja, ¿sí? Y esa persona están un año juntos, se aman mucho, y luego lo que sucede es que decide regresar con el progenitor, con el padre de los niños, porque dice que los hijos están mal y que el hijo lo necesita. ¿Vos realmente pensás que el tema fue el hijo? Y esto es importante porque muchas veces lo que pasa en las relaciones es el tema de la comunicación, que es tan compleja, tan difícil de poder realmente llevar adelante esa comunicación asertiva en el momento que es, con las palabras que son. Te puedo decir rápidamente del tema que están proponiendo, que el hijo no es el tema. El hijo no tiene nada que ver. La otra persona no tiene nada que ver. El tema era en esa pareja que duró un año. ¿Qué pasó en ese año? ¿Desde cuándo empezaste a ver cambios en la pareja? Si te animás, me llamás y te sumás al live, te hago unas preguntas, lo charlamos. Mientras estás ahí pensando si conectarte o no e invitarme a hacer una pantalla dividida, te cuento, mira, la reflexión del caso final que les voy a contar antes de seguir con ese caso que están proponiendo en el chat, que está muy interesante. Con el tema, el caso final del caso que les estoy contando clínico de la paciente de Medellín, que es compulsiva en las compras y está completamente endeudada, con el tiempo empezamos a trabajar lo importante que es separar el valor
personal de la apariencia del éxito. Porque mientras una persona crea que valgo por cómo me veo frente a los demás, entonces nunca va a sentir tranquilidad real. Porque siempre vas a necesitar sostener una imagen y sostener una identidad permanente que no sos y que eso agota muchísimo. Entonces un día ella llega distinta, mucho más tranquila, y me dice, creo que por primera vez estoy empezando a vivir más para mí y no para demostrar. Y honestamente eso fue enorme en consulta, porque sanar muchas veces no solamente es poder pagar la deuda, es dejar vivir emocional, es dejar de vivir emocionalmente endeudado con la aprobación de los demás. O sea, la deuda estaba acá, la deuda estaba en su mente, la deuda estaba en sus pensamientos. Y esa deuda era con los demás, era con la apariencia. Entonces, bueno, ya para cerrar un poquito el caso clínico y atender lo que me están dejando en el chat, les voy haciendo una pregunta. ¿Ustedes cuántas cosas hacen hoy realmente porque las quieren? ¿Cuántas hacemos para sentir que valemos más frente a los demás? Me gustaría leerlos. ¿Creen que hoy hay presión enorme para aparentar éxito? ¿Las redes sociales empeoran la ansiedad financiera? ¿Sobre qué caso les gustaría hablar en los próximos live de consulta virtual? También me lo pueden dejar. Hay muchísimas situaciones y personas que viven todos los días, pero pocas veces entienden qué es lo que hay psicológicamente detrás. Hay personas que lo viven, como por ejemplo el caso que está acá en comentarios, que nos están comentando, como algo más, ¿no? Me está pasando algo más, estoy atravesando una separación. Bueno, esa separación en cierto punto es un duelo, es emocionalmente desapegarme de alguien. Entonces, para poder trabajar más a profundidad ese caso, estaría bueno que nos puedan contar qué edad tienen, cuántos años tiene el hijo, qué pasó en ese año, cómo fue que te dijo, me quiero volver con el papá de mis hijos, cómo fue ese momento en donde dijo, bueno, voy a cambiar, ¿no? Porque esos cambios tan drásticos, cuando uno decide dejar una pareja, volver con otra pareja, esos cambios no se hacen de un momento para otro. Te aseguro que ella no se levantó un día y dijo voy a hacer ese cambio, sino que eso fue un proceso paulatino en donde fueron pasando cosas en la relación. Estoy muy segura que fueron pasando cosas en esa relación que fueron definiendo, ¿no? Como por ejemplo, ¿cuál es la aceptación que tú tienes de los hijos? ¿Por qué? Porque muchas veces para la mujer es muy importante la aceptación de la pareja nueva, que no es el progenitor, sino que es un hombre nuevo que conoces, que sea aceptado, los hijos, que se lleven bien con los hijos, es importantísimo. Si quiere a mi hija, a mi hijo, me quiere a mí. Y este tipo de actos de amor no solamente se expresan con palabras como sí, sí lo quiero, sino que todo acto de amor se expresa con hechos. Si usted quiere una persona y quiere demostrárselo, más allá de decirle te amo, te quiero, sos importante y todo lo que tenga para decirle a esa persona, es importante hacerlo con hechos. Porque nada vale que tú le digas a una persona que la amas, que la quieres, que aceptas a sus hijos, pero nunca los llevaste al cine, nunca los fuiste no los sacaste nunca, no los pasaste a buscar, nunca le preguntaste cómo están, nunca viste qué punto ella te dejaba involucrarte con sus hijos. Y eso está bueno para plantear. ¿Por qué? Porque hoy tenemos parejas que viven inclusive con los niños, pero no son específicamente de esa pareja, sino que es del padre o de la madre los hijos. Entonces, tu pareja, lo primero que tenés que ver es hasta dónde te deja avanzar e interactuar con sus hijos. Porque hay muchas personas que son muy reservadas y dicen, no, mira, mis hijos ya son adolescentes, ellos ya tienen un padre, un desarrollo, yo prefiero que no, mantengas un contacto positivo, pero no es un contacto exhaustivo, ni que van a salir juntos, ni que
No, salimos, cuando salgo yo te invito para que vengas conmigo con los chicos. Entonces, ahí uno puede ir tanteando en ese tipo de relaciones, bueno, hasta dónde me deja acercarme con esa persona que es una de las más importantes de su vida, hasta dónde me deja relacionarme con ella. Si quieres nos cuentas por acá. Que al final se regresó para que pudieran solventar deudas de ella. Ok, estamos hablando de que la relación tenía problemas de dinero. Y el hijo fue el pretexto perfecto, me pidió que le diera tiempo y le dije, tómate todo el tiempo que quieras. Vivíamos juntos los tres, la niña, ella y yo, y con el hijo no hubo tanta convivencia. Ok, entiendo. Entonces, el hijo estaba con el padre, la niña con ustedes y vivían los tres. Y tenían problemas económicos. No llegaban a fin de mes. Ella trabajaba, vos trabajás. Acá hay algo muy interesante en los países tercermundistas, esto lo digo con total honestidad porque en otro tipo de países eso no pasa, que es esa seguridad de mantención que le da el hombre a la mujer. Eso es cultural. Eso está acá, en Colombia, ¿cierto? Y en países tercermundistas, pues si estás en otro país, también te puede estar pasando. Sí, hay una realidad en donde en cierto aspecto, si tú te pones a pensar a la mujer, la crían, o sea, le enseñan desde Disney a que tiene que venir un príncipe azul y llevársela al castillo donde va a vivir como una princesa y donde la van a poder mantener, le van a poder cubrir todas sus necesidades, tanto económicas como alimenticias, como de seguridad, ¿cierto? Entonces, las mujeres se crían en este lado del mundo así. Va a venir el príncipe azul y te vas a casar y te va a mantener. Cuando eso no pasa en la vida real, cuando el príncipe azul trabaja y hace todo lo posible por mantenerte, pero el príncipe azul es un ser humano, el príncipe azul también tiene sus propios temas de identidad, de desarrollo, por ahí no nació en la familia más adinerada del mundo, por ahí las posibilidades de su contexto no fueron las mejores, sin embargo el príncipe lucha por salir adelante y por llevar a los suyos adelante. Eso es una realidad y esos son los príncipes reales, tercermundistas, actuales, que son hombres reales. Entonces, sí hay en cierto punto un interés de mantenimiento, de seguridad en la mujer con el hombre, sí eso es una realidad cultural que tenemos que saber afrontar. Pero también, mujer, si vos estás viendo este video, si estás viendo este live, también te digo que sos independiente. También te digo que puedes hacer todo. Así como le digo al hombre que puede trapear el piso y se puede quedar en casa con la niña para hacerle el almuerzo, la mujer también puede salir a trabajar, la mujer también puede generar un ingreso, la mujer también puede, en algunos momentos, ser el sostén de la familia. Porque de eso se trata una pareja. Si no estás bien, yo te cubro. Si no estoy bien, vos cubrime. Y vamos a la par, porque si yo estoy atrás y vos estás adelante, podría no seguirte. Y si yo estoy adelante y vos atrás, podría no esperarte. Por eso es una pareja que van a la par, que se ayudan, que se solventan, que se sustentan. Entonces, después de hablar bien las cosas, con ella salió la verdad, ¿ok? Miren que acá vuelve a aparecer no solamente en consulta, sino en una relación, una comunicación de pareja. No siempre las cosas son lineales. No decimos, no me gusta esto, sino que damos toda la vuelta y vamos contando como de a poquitos. Entonces las personas vamos armando rompecabezas con la información. Ok, que se volvió para que pudiera solventar la deuda y el hijo para estar los cuatro, claro, con el hijo, con la niña, el hijo. Le dio todo el tiempo que quiera. Bueno, acá surgen datos interesantes del caso. Ella es enfermera, se quedó sin trabajo, no encontraba trabajo y ahí empezó toda la frustración. ¿Y cuánto tiempo estuvo sin trabajar? Claro, estuviste solventando sus pagos, los tuyos, lo de los nenes. Y al ver una situación compleja, difícil,
dijo, chau, me voy, nuestra situación económica no da para más. Bueno, ¿cuánto tiempo estuvo sin trabajar? 2 meses. Listo. Bueno, eso nos dice mucho del tipo de relación que tenían. Del tipo, ¿cuántos años tienen los niños? Eso no sabemos. Ahí también para saber. ¿Por qué? Primero, la profesión que ella tiene, enfermera, no es cualquier profesión. Es una profesión que exige muchísima disciplina, muchísimo compromiso, esfuerzo. O sea, realmente las enfermeras creo que son ángeles porque les toca la parte más dura. Les toca la parte más dura, más exigida, y el pago muchas veces no es el que se debería tener. Ok, entonces tiene 16 el niño y 8 la niña. O sea, la niña, literal una niña, el niño no es un niño, es un adolescente a los 16 años. Perfecto. Bueno, entonces, acá habría que plantearle a la pareja la solución. ¿Qué pasa si... Dame un segundito, que TikTok me está interrumpiendo el live. Listo. ¿Qué pasa si te doy la solución? No trabajes más. Listo, quédate en casa, yo te pago. Como si tuvieses el dinero. ¿Qué pasaría? Porque de todos los seres humanos nos cansamos. Si ella no trabajaría y solo estuviera con la niña y tendría sus necesidades cubiertas, habría algo más. No creo que sea el factor económico, no creo que sea el niño, creo que había algo más. Hay algo más que indagar un poco detrás de este caso clínico que nos están trayendo. A ver, ella tenía un buen empleo en guardias particulares, pero sucedió una situación de salud de ella. Ok, o sea, no solamente era un tema económico, sino que ella tiene un tema de salud que la lleva al hospital y después de eso la despidieron. Bueno, acá está un poco extraño como la decisión del hospital. Si ella tiene un tema de salud, la despiden. ¿El tema de salud era un embarazo? Bueno, habría que mirar cuál fue el tema de salud y si el hospital logró bien, porque en ese caso tranquilamente podrían haber dicho nos unimos juntos para ver qué podemos hacer referente a un despido injustificado, donde les pueden pagar unos subsidios y donde les pueden pagar mucho dinero si ganan una especie de demanda, ¿no? Entonces, realmente el problema no era el trabajo, no era la falta de trabajo, no era el dinero, no era la pareja anterior, no era el hijo, no era la hija, era otra cosa más. ¿Qué pensás que estaba pasando? ¿Cómo iban en lo sexual? Acuérdate que esto es psicología sin filtros y esto es re importante. El sexo en la pareja es importante. ¿Cómo se entendían? Si estaban bien juntos. Es importantísimo eso. No solamente el sexo, sino también la comunicación. Cómo ustedes se comunicaban. Poderse contar algo, prestarse atención. Lo importante que es para la mujer poder hablar con su pareja y que le preste atención y hablar y hablar y hablar. Hombre, mujer, somos súper diferentes. Las mujeres necesitamos hablar más, necesitamos contar más, necesitamos explicar más, pero los hombres no tanto, ¿cierto? Los hombres llegan a un punto donde no quieren más ruido mental, dicen, bueno, no quiero hablar más, no quiero saber más nada. Bueno, entonces ya tiene un evento sobre una marca, pasos que ya tiene. Ah, ok. Listo. Era una guardia particular, no era un hospital, entiendo. Pasa algo con el marcapasos, o sea, ella tiene una afección cardíaca y después de eso la despiden. Bueno, listo. Habría que ver si lo echaron con justa causa, porque eso también, ¿no? A veces no conocemos mucho la ley, no conocemos los términos bajo los que podemos obrar y eso nos juega en contra, igual que cuando somos consumidores de productos que compramos. Si no conocemos la ley, nos puede jugar en contra o las políticas bajo la compra del producto. Habría que ver. Más allá de ese tema, te aseguro que no era la situación. O sea, ustedes no dejaron de estar juntos.
no estuvieron solamente ese año y se separaron porque no había dinero en la casa. No, tampoco se separaron porque la despidieron del hospital y no encontraba trabajo. Tampoco se separaron porque ella extrañaba al hijo, porque el hijo era un adolescente y tranquilamente se podían ver. Entonces había algo en la relación que por ahí no funcionaba de trasfondo. Esto está bueno para que los invite a pensar qué es lo que realmente pasaba. ¿Cómo te portaste cuando pasó el tema del hospital? ¿Cómo te portaste cuando hubo una falla en el marcapasos? ¿Qué hiciste con la niña? ¿La llevaste? ¿Fuiste a verla a la clínica? ¿La cuidaste? La pareja se construye todos los días. La pareja se elige todos los días. Es una elección el amor. Es una elección con tu pareja. Es un trato. Es un contrato implícito. Es un acuerdo de confianza infinita donde ustedes dicen, vamos a hacernos fiel, no vamos a estar con nadie más. Vamos a no solamente hacernos fiel, a acompañarnos, a ayudarnos, a esperarnos, a mejorar juntos, a crecer juntos. De eso se trata una pareja, ir a la par. Y si hay algo que se desconecta en el medio, si la confianza se rompe, si la paciencia se pierde, si te vuelves intolerante y no sos capaz de hablarlo a tiempo, no sos capaz de comunicarlo y modificarlo a tiempo, hay algo que pasa en el medio y se empieza a fracturar ese contrato, se empieza a fracturar esa confianza que tanto cuesta construir con otra persona. Una persona no se conoció en un año, ni en dos, ni en tres. Son muchos años y todo el tiempo vas a volver a conocerla cuando estés con esa persona porque somos cambiantes, no somos estáticos. A ver, voy a seguir leyendo un poquito más. Ok, la fuiste a buscar a la guardia, la llevaste al hospital. Claro. Dice que la niña lo quiere mucho, al grado de cuando a ella le tocaba para pasar el fin de semana con su papá y su hermano, ella decía que no quería y porque su papá no le ponía atención ni juega con ella. Ok, listo. Entonces había una muy buena relación con la niña y no es tema de que la niña esté con el hermano, con el papá, todo estaba muy bien por ese lado. Ok. Ella decía que no quería ir porque no le ponía atención. Lo importante que es poder ponerle atención a los niños, poder darles el espacio, el tiempo a la pareja. Bueno, acá hay que analizar qué pasó. Y miren, yo les cuento algo desde la psicología. Usted puede ir a consulta con la pareja, pueden hacer terapia de pareja, pero los dos tienen que estar de acuerdo. Si los dos están de acuerdo en hacer terapia de pareja, es un avance, porque ustedes pueden destinarse un espacio para decir, acá hay algo que tenemos que mejorar, acá hay algo que queremos trabajar porque queremos sacar la relación adelante. Si vas a consulta solo y estás teniendo un problema de pareja, en consulta solo, o sea, consulta individual, lo que va a pasar es que vas a trabajar temas propios, desde tu personalidad, desde tu comunicación, desde tu psicoeducación. Entonces vas a trabajar temas propios, que esos temas propios en sí son los que por ahí hacen que no podamos comunicarnos bien, esos temas propios por ahí hacen que no podamos tener la mejor relación, esos temas por ahí hacen que discutamos. Cuando discutimos, a veces salen cosas malas dentro nuestro, ¿cierto? Sabemos mucho de la otra persona y a veces herimos a propósito. Decimos cosas que sabemos que a esa otra persona le pueden llegar a doler muchísimo, porque también acuérdense que amar y tener una pareja es un arma de doble filo. No solamente es tener un compañero, una compañera que sea incondicional, que te apoye, que sienta confianza en ti, que tú sientas confianza en él o en ella, sino que también es darle todo el poder a esa persona, porque esa persona te conoce mucho y sabe qué te hace mal
que no te gusta, que te gusta y sabe qué puntos débiles tienes. Entonces, lo que te puedo decir es que el vínculo con la niña, si tú también sientes lo mismo, pues tú te caes en la niña y también la extrañas y formaste un vínculo muy fuerte en ese año, porque justamente de 7 a 8 años son años muy importantes para el desarrollo que van a marcar el resto de la vida. No rompas el vínculo con la niña, puedes seguir hablando con la madre para verla en caso de que tú sientas eso y quieras poder seguir reforzando ese vínculo con la niña. En cierto punto, reforzar el vínculo con esa niña lo que va a hacer es que sí o sí tengas que hablar con la madre y trabajar sí o sí tu relación con ella, ya sea desde un aspecto de solamente comunicarse para hablar algo de la niña, para invitarla al cine, pero en sí va a mejorar la relación y en sí o sí tiene que haber comunicación de por medio para poder seguir cultivando esa relación con la niña. A veces parece algo como muy efímero, pero en esa edad es súper importante. Si también la extrañas y la quieres mucho, es mejor que sí, que puedas entrar en contacto, cultivar esa relación con esa niña y hoy por hoy no solamente hay un papá porque es biológico, sino también hay un papá de corazón, que si el papá biológico no le da el espacio que necesita la niña y el papá de corazón sí, ¿por qué tiene que restringirse a esa niña a tener solo un papá? Puede tener dos. Y hoy por hoy no hay nada que tú digas, ay, pero yo nunca vi una familia que tenga otro papá o que tenga una relación pasada. No es necesario ver a alguien que haga eso, no es necesario tener ejemplo, no es necesario nada, sino que es necesario que sigas lo que te hace bien, lo que fomenta tu bienestar, lo que fomenta el bienestar para la niña. Y, mira, justo lo que estás diciendo, que ella dice que eres su segundo papá. Eso está muy bien, que la niña siempre tenga pues muy claro los roles que ustedes tienen en su vida. Y bueno, si la relación con la mamá de la niña no funciona, pero eso te abrió una relación de amor por ahí mucho más profundo, donde encontrás una hija que por más de que no sea biológica, si lo es del corazón, bienvenido sea. Para algo tenía que pasar esa relación también. Ya queda en ti, vas a hablar con ella para poder empezar por ahí una terapia juntos, por ahí trabajar la relación, por ahí revertir un poco las cosas que se hicieron, para volver a repensar las decisiones. Y bueno, y no hay mejor decisión que la que se toma dos veces. Que si realmente ustedes hablan, repiensan y ponen escenarios posibles donde el dinero no fuera un impedimento y miran a su alrededor y en ese contexto qué les parece esa realidad y si están de acuerdo pueden tomar una decisión diferente. Y si no, simplemente será elegir no estar juntos, será elegir que eso es lo mejor para ambos y bueno, tener una relación con esa niña que claramente si ella dice que sos su segundo papá y te quiere cultivarla, aunque ella esté con el papá de los hijos, claro que sí, no hay ningún problema. Uno puede empezar a cultivar esas relaciones padre-hijos, no porque es mi papá biológico, mi mamá biológica, yo tengo que querer a mi padre, eso se los digo. Igual no necesariamente el padre es malo y no lo quieren, también se puede querer el padre, pero muchas veces la familia se elige y se construye en el camino que vamos andando. Entonces, si encontraste una hija en el camino y querés seguir cultivando esa relación, pues por el caso que cuentas, hasta donde lo cuentas, con la información que tengo, si todo es saludable, está bien, construye esa relación con esa niña, habla con la madre, explícale que quieres seguir viéndola, que quieres que sigan saliendo, y hasta inclusive, quien no dice que pueden salir los tres, que la madre siempre esté presente para que la niña tenga una seguridad, por supuesto, o que vayas a hacer visitas a la casa con la madre presente. Me parece genial. Me encantó esta nueva sesión en consulta virtual, psicología sin tapujos. Muchísimas gracias por acompañarme.
hasta acá vamos a llegar por hoy. Hoy tenemos unas reflexiones muy importantes y acuérdense que en consulta, en terapia, muchas veces las reflexiones se hacen cuando te vas. Ahí quedamos pensando todo lo que hablamos, todo lo que charlamos, todo lo que dijimos, todo lo que pensamos y se hacen conexiones cognitivas fuertes también cuando nos acostamos a dormir por la noche y todo eso empieza a caer a nuestro inconsciente y a nuestro consciente. Es con todo gusto. Bienvenido a la psicóloga de YouTube. Muchísimas gracias por seguirme, por el apoyo. Cuando quieras, acá todos los mediodías, de lunes a viernes, vamos a estar conectados. Saludos para Guadalajara. Un beso enorme. Gracias. Chau, chau. Buena tarde.